This is the Reverend Dr. Gilberto. El ateísmo, el seminario que destruye todo lo ateísmo y también ilumina a los teístas. Abril 27, necesita saber inglés, tener a alguien que hable inglés, y también está disponible en línea, virtualmente. Hay que registrarse, es gratis. Regístrase hoy día gratuitamente. Ahí está la dirección y aquí estamos hoy día. Cortamos la introducción sencillamente porque ya no estamos dando las clases bilingües, sino una video en inglés, el otro en español. Sencillamente antes me convenía hacerlo igual al mismo tiempo y ya no. Las cosas cambian con el tiempo y ahora me es más lícito que los separo para la alegría de muchos y quizás el detrimento de la conectividad para todos. Pero anyway, esa es la cosa. Eso es y eso no es lo que es impactante para mi realidad. Lo estoy haciendo para conveniencia mía en la producción de material, y eso es lo que era tiempo de hacerlo así. Ok, so it's purely selfish. Es puramente, ¿cómo se llama eso? De mi perspectiva, de mi beneficio nada más exclusivo. Alright, anyhow. Vamos a entrar en la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy yo iba a hacer, lo dije en inglés, que iba a hablar de lenguas, pero no lo voy a poder hacer hoy día porque el tiempo es breve. Voy a terminar con lo de Noé, lo que enseña el diluvio de Noé hoy día en este programa. Ok, so vamos a entrar. La semana que viene hablamos de las lenguas. La semana que viene va a ser muy interesante la clase. Lo que van a ver la realidad de un tema muy controversial. La semana que viene, que es el tema de hablar en diversas lenguas. Vamos a hablar de eso la semana que viene, porque eso es una cosa en la iglesia cristiana. Y voy a dirigirme a aquello la semana que viene, porque es lo que viene en la historia de Génesis, de todo modo. En la historia de Génesis habla de lenguas, lo que viene ahora. Usted va a ver una correlación entre la historia de la semana que viene y lo que se llama el hablar en lenguas, o en glosología, whichever way you say. Y entonces eso es lo que voy a hablar la semana que viene. Vamos a entrar hoy en terminar lo de Noé. Es importante lo de Noé porque Noé enseña la realidad de la salvación. Punto. La historia de Noé. Si pasó, no importa. El concepto que está enseñando la historia de Noé es relativo a la salvación del hombre. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer para salvar el hombre? Ya descubrimos la semana pasada que la figura que da Dios es figura de levantamiento, porque hay diversas iglesias, diversas creencias que no creen como en un levantamiento, en un rapto o levantamiento. Y el levantamiento puede que no sea rapto, no tiene que ser un rapto. Pero el punto es que los salvos van a ser elevados. Eso es una figura bien grande, muy evidente en la historia de Noé, el diluvio de Noé. No es que todo el mundo se va a ser destruido, pero no nosotros aquí en esta cajón. Eso ya lo habíamos hablado. Eso no es lo que está enseñando Dios a través del cuento de el diluvio de Noé. La otra cosa que quiero aclarar también, cuando estoy enseñando
para ambos grupos a la misma vez. So, de vez en cuando usted me va a oír decir algo en una forma alarmante, quizás en su opinión. Y la realidad, y usted tiene que entender que estoy hablando también, no solamente a creyentes, no solamente estoy hablando a los que son miembros de nuestro movimiento, de nuestra iglesia, estoy también hablando a los ateos. También tenemos el ministerio a los ateos y también estoy, incluyendo en esta conversación. So, muchas veces usted me va a oír hablar cosas en una forma como si yo fuera un ateo hablando. Eso es que si Dios existe, cosas así, o que Dios no existe, cosas que usted, si no toma el seminario del ateísmo que estoy dando en abril 27 en Nueva York, o virtualmente si tú te registras, usted no va a entender lo que estoy haciendo con eso, So, hay muchas cosas ahí que no está claramente, o sea, ahí a frente y claramente visto. So, entiende que a veces voy a hablar en una forma que usted dice que es raro. No, estoy dirigiéndome a los ateos, estoy dirigiéndome a creyentes, estoy dirigiéndome a ciertos grupos teístas, pero que no de diversos partidos, y entonces hablo diferentemente para acomodar a cada uno un poquito más de entendimiento. So, entiende eso, sea paciente, como también estaba hablando en inglés y español y había gente que no, porque habla los dos idiomas. Oye solamente el idioma que tú entiendes. Yo no veía el problema, para mí no es problema, pero es que yo entiendo que es un ejercicio mental, que la gente tiene que esperar su idioma. Pero eso es la semana que viene, vamos a hablar de eso la semana que viene. Anyway, so vamos a entrar en este aspecto. So ya hemos descubierto que no es una enseñanza muy clara que Dios hace en su palabra. Y sin duda tenemos que entender que Dios está enseñando, como decir, escenarios, sus conceptos en forma de escenarios de lo que Dios está transmitiendo verdades a través de estos escenarios. Eso es todo lo que requisito, no tiene que ser real. Y estoy ahora hablando con los ateos. Esto no tiene que ser real para seguir siendo la palabra de Dios, mijo. So, están criticando lo que no importa. Son los conceptos. Y los cristianos, cuando están hablando y debatiendo con personas, esas son historias de otra fuente y de no es la historia que el punto es la enseñanza de Dios. Número uno, podemos entrar en las historietas, porque sabemos que antes de todo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. So, ¿cuál es lo precedente? Si vamos a hablar de precedente, cosas precedentes, si vamos a poner la importancia en las cosas precedentes, entonces en el principio creó Dios todas las cosas. Antes de los paganos, ya Dios creó los cielos y la tierra, punto, ya. Eso es precedente, eso ya, como tú vas a creer en los precedentes, pues entonces ya tienes. So, eso es, son puntos que no tienen peso, porque el problema no es que si algo sucedió o no en la realidad. El problema es que es la enseñanza. Es la enseñanza válida conceptualmente, eso es todo. Y la Biblia no tiene que probarse más que eso. Y Dios no tiene que dar prueba más que eso. ¿Cree en Dios? No lo cree. Eso punto. Eso es todo el plan. De todo modo, el plan es que algunos creen y otros no. That's it. No que todo el mundo va a creer.
Fuera bueno que todo el mundo creyese, pero eso no va a ser la realidad. So, ese es el punto, you know. So, cuando la gente no entiende el de dónde Dios viene, o sea, el perspectiva de Dios, pues tienen esa mentalidad. ¿Por qué no Dios no habla claro? ¿Por qué no Dios que se hace claro, se revela, se manifiesta todo? Eso ya lo hizo Dios. Y el resultado de eso fue Satanás. El diablo y su ángel, los ángeles caídos. Tú no entiendes que ya eso se hizo. La ideación que Dios se tiene que manifestarse y hablar la cosa clara, pues no resultó en la forma que Dios quiere. Y nadie puede decir, ay, entonces ¿por qué Dios lo hizo? Porque Dios insiste en la perfección. Y Dios sabe que Él puede hacerlo. Y sencillamente, esto es la manera. Eso es todo. ¿Es la manera que tú harías la cosa? No, pero tú no eres Dios y tú no eres perfecto. Ese es el punto. Dios es Dios y es perfecto y Él hace las cosas como Él sabe que hay que hacerlas. Y si a ti usted no le ve el sentido, pues qué bueno. No tiene que usted ver el sentido porque tú no eres Dios. That's it. You know, la gente se hace, yo no sé si son brutos por a propósito o qué. You know. Es aparente a mí que no es problemático que Dios piense de otro modo. ¿Qué piensas tú? Dios va a ser de otro modo que el hombre. Qué misterio. You know, es que la gente está, yo no sé, está muy dormidos. Muy dormidos. All right. Y perdón, esto está en español. En inglés. Vamos a cambiar la versión aquí. Voy a enseñarse Perdón. Así que aquí vemos cositas así que Dios se acordó. Recuerde que Dios no se olvida. Se está diciendo esta cosa porque, ¿cómo se dice? Perdón. O sea que el hombre no puede acordarse de todas las cosas como Dios puede. Pero Dios está tratando de relatar en una forma humana para que el hombre tenga alguna conexión de entender, de comprensión. Esto es la cosa que la gente no... Son cositas así. Cuando la gente critica la Biblia con tener contenido antibíblico, no antibíblico, sino ante la Biblia, ante las escrituras, ante Torah, precedente en la Mesopotamia, Babilonia, cuentos de la creación, etcétera, y del diluvio, esto se está dirigiendo al hecho de que Dios usa términos que el hombre entiende, usa formas que el hombre entienda para ponerle un sentido de comprensión humana. No quiere decir que Dios está utilizando eso. No es una declaración que Dios se olvida y ahora se acordó. Es que si fuese Dios un hombre, usted hubiera olvidado y ahora acordado. Eso es todo. Está hablando de si yo fuera tú,
hubiera acordado ahora Dios a Noé, porque ya mucho tiempo pasó. Eso es todo. Pero para Dios no hay problema, porque Dios no está en el tiempo. El tiempo no es nada para Dios. Entonces, pero como no podemos comprender la mente de un Dios que no está sujeto a tiempo, Dios comunica a mentes sujeto a tiempo y se olvidan. El tiempo hace olvidar. Ese es el punto. Esto es una cualidad humana para el beneficio de comunicación. No es la realidad de Dios, es la realidad del hombre. Esto es muy importante. Hay historias, hay métodos, hay procesos que Dios utiliza de que eran preexistentes a la Biblia, seguro. El problema es que Dios está comunicando el punto. Eso es la razón. Tenemos que aprender que Dios está interesado en los puntos que se transmiten, que se comunican. Ahora el hombre está mirando a estas historias, estos cuentos, los procesos. Mira, Dios es así, Dios es lo otro. Mira esto existía antes. Estos son historias que antes existían. Entonces los escritores los trajeron adentro para formular su propia historia. Las cosas de la Biblia, fíjate, que la preexistencia de cualquier verdad no es un misterio, no es un problema para el que cree en Dios, porque Dios es Dios de todos los hombres, los paganos como también los de Israel. Y Dios es Dios de todos. Aquí la historia de Noé lo prueba. Noé no era israelita, Noé judío, Noé era un pagano, era un hombre normal, típico. Esto es la realidad, que Dios salvó al hombre típico, al gentil. Dios está salvando a gentiles, punto. Aún los judíos eran gentiles. La gente tiene que entender, el judío no fue formado de la tierra. Adán fue formado de la tierra. Es que la gente se pone muy... la religión le hace más torpe a la gente. Primeramente, la gente tiene que ser torpe, creer en muchas de las religiones donde están. Y arriba de eso, la religión impone más torpeza sobre la gente. Eso es lo que está pasando para sostener dogmas que no tienen base bíblica. Tienen alguna idea bíblica, pero no tienen base. Porque la Biblia en sí no está diciendo eso. Y hemos investigado ciertas cosas así. Pero insisten. Eso es, usted tiene que entender que si la Biblia está diciendo algo y tú insistes en otras cosas que no está diciendo la Biblia, estableciendo ahí, entonces hay algo mal. No es que, pero tú tienes que buscar en otra parte de la Biblia. No. Tú tienes que considerar los fundamentos, los principios, porque los principios son los que determinan lo demás. No después mirar lo demás, formular su idea, su religión, su concepto, entonces forzarlo aquí en el principio, en los primeros capítulos de la Biblia. No, eso no se hace así. Dios está presentando las primeras cosas, las cosas importantes, estableciendo los fundamentos importantes. Eso es lo que Dios está haciendo, que usted tiene que aprender esto primero, entonces mirar lo demás. Pero eso no es lo que la mayoría de gente hace. Los cristianos también, yo critico a la gente también del
protestantismo, de pentecostales. No, porque no, ve, un nuevo persona viene, empieza en el Nuevo Testamento. Dice, ¿por qué empezar en el Nuevo Testamento? Si Dios empezó la Biblia en Génesis. Esa es otra cosa. Uno piensa, para que la gente entienda el evangelio de Cristo, porque al fin la persona se está convirtiendo al evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no enseñarle eso primero? El problema es, y no hay problema si no fuese que la gente hace muchos años y muchas generaciones han dejado la verdad bíblico para imponer muchas diferentes ideas. Ese es el problema. El problema que ahora hay, por eso hay muchas diferentes religiones, muchas iglesias protestantes, ideologías, doctrinas, credo diferentes. Entonces, y cada uno de ellos hace lo mismo. Empieza en el Nuevo Testamento, léete los evangelios, pero entonces, ¿y qué quiere decir? Entonces viene las dogmas, las cosas enseñadas, los conceptos que no tienen base en el Antiguo Testamento. Eso es lo que pasa. No tienen base en los principios
era judío bruto y cristiano bruto, ahora son ateos brutos. No han cambiado. Y eso es la realidad. Ok, so regresamos ahora me acordé de la enseñanza. Vamos a ir a la enseñanza. Se acordó Dios de Noé, ¿viste? Y de todos los animales, la bestia que estaban con él. So aquí vemos que Dios manda un viento, again, otro, como si fuera que los escritores después, el viento que puja el agua como cuando cruzaron el mar. Ve que hay una relación aquí, right? El proceso, el mismo proceso, right? Usted puede dudar con eso, también entonces puede ser confirmación de que es Dios el que está haciendo esto. Confirmaciones. Por natural, es muy raro que algo natural en este caso esté retirando agua, y en el caso de Israel tratando de cruzar el río, que también lo natural haga lo mismo. Esos son difíciles, right? Y cerraron las fuentes. La idea es si sucedió o no el diluvio global. Aquí dice que cómo fue que el diluvio sucedió. Cerraron las fuentes del abismo. Sabemos que el agua subió desde abajo de la tierra. Okay, y las cataratas de los cielos, o por las ventanas del cielo, quiere decir que los del cielo bajó mucha agua también. Sabemos que lo que causó estas fuentes del abismo, ¿qué causó la fuente de tirar toda esta agua para arriba? Pues eso se ve en Génesis. Recuerden, esa es la razón que el principio hay que siempre ir al principio. Porque en el principio de Génesis usted va a ver en el verso 6 del primer capítulo de Génesis, usted ve que Dios dividió las aguas que estaban arriba del firmamento de los que estaban debajo del firmamento. Y el firmamento Dios lo llamó ¿qué? Los cielos. Fíjate. Dividió. ¿Qué quiere decir dividir? Cortar por la mitad. Casi siempre. Hay otras divisiones que se pueden hacer, pero como no especifica, tenemos que, hasta 50%, ¿verdad? Estaba arriba del firmamento, en los cielos y debajo de los cielos. La otra, imagínense tanta agua que había en el cielo. Entonces quiere decir que era bien húmedo el aire. Los científicos dicen que cuando el aire es extremadamente húmeda, y las mujeres saben eso, y los científicos saben que la humedad ayuda al persona no envejecerse. Mucha gente dice, hey, esto se da de increíble de esta gente que vivieron por tantos cientos de años. ¿Cómo? El problema es que usted está pensando con nuestra atmósfera ahora, con nuestras condiciones, que la Biblia está diciendo que no existía así en el pasado. Existía una condición mucho más saturada de humedad, que resulta más juventud, o sea, que retarda el proceso de envejecimiento, como te hace en el piel, que tú le pones estas cremas y cosas y la idea es para aguantar la humedad en el piel, en las células, porque cuando se seca y se mueren, necesitan esa humedad.
Así que tú tienes que entender que cuando estamos respirando humedad, estamos en un ambiente húmedo. Todo es húmedo, saturada, está todo de humedad. Usted está bien lindo, bien parece, hasta muchos años, porque usted no se ve viejo, está avanzando en edad, pero no está perdiendo la célula, la humedad en la célula, que es lo que causa ese decaimiento en el cuerpo y en los órganos. Usted ve tantas recomendaciones de beber agua, hay que beber agua. ¿Por qué? Porque necesitamos más agua de lo que tenemos hoy día en nuestros ambientes. El ser humano necesita más humedad, necesita más agua. Y ese agua había en abundancia antes del diluvio. Y vivían tantos años. Alguna gente dice, no, esos años son más de los clanes, la familia. Pueden decir todo lo que quieren decir. La ciencia dice que en la condición de humedad saturada, el hombre, la persona, las mujeres no se van a envejecer como estamos envejeciendo hoy día. So, that's it. Es lo que, ¿qué es lo que causa la muerte? Natural sin pecado, ¿qué es lo que causa? No es que el cuerpo se decae tanto, las células se mueren, que a un porcentaje que ya el cuerpo no puede sostener vida. Pero si hay más humedad, hay más células que perduran. Perdón, y con más humildad, uno vive más, puede sobrevivir más. Yo tengo una bisabuela que duró 120 años. Escribieron de ella en Puerto Rico. Ok, y esto no es tanto tiempo atrás. Esto no es cerca de los días de Noé. Estos son días recién. 120 duró. Estamos en ese rango. La mayoría de nosotros fallan 60, 70, 80. Pero hay quien dura hasta 120. Imagínense si la atmósfera tuviese más humedad y todo es más saturado con agua y todo es agua y humedad y entonces qué mejor va a estar nuestro existir. Imagínense, entonces ya estamos en los 120 sin eso. Si mi bisabuela duró los 120 años, entonces si estuviera en los tiempos de Noé, más humedad, más de ese ambiente, podemos llegar a 200, 300, no sería imposible. No se verían así de viejo tampoco, porque eso es parte del envejecimiento, de esa apariencia. Y como uno se siente es el hecho que pierde la humedad, pierde el agua, las células y se mueren y no se reemplazan. Esa es una clave muy importante allí. Y no solo con beber agua usted va a vivir por 120 años. Porque el punto no es solo beber, es estar en un ambiente mojado, un ambiente húmedo. Y todo lo que tú comes húmedo. Todo lo que hiciste es húmedo. Cada respiración, todos esos años, humedad. Es como estamos bañándonos en agua sin estar sumergido. Eso era la condición en aquel entonces. Ciencia confirma que había un tiempo que era así de humedad.
Los dinosaurios vivían, existían en un clima húmedo, así también. La humedad, la clima, el calor. Entonces usted está viendo que la Biblia relata algo que es muy cercana a lo que la ciencia está descubriendo y lo que la ciencia conoce, incluso del cuerpo humano, que es el envejecimiento. Las cosas no son tan imposibles. Y las cataratas de los cielos, sabemos que entonces, ¿qué es lo que causó las fuentes abrir del abismo? Sabemos que para el diluvio solo se necesita, y si son diluvios locales, solo se necesita terremotos. Porque el terremoto entonces puede causar un tsunami en el mar. Y ese agua venir y hundir a una sección de costa. Y si hay montaña, solamente, y si no hay montaña, puede seguir y destruir mucho. Y si hay otro tsunami un poquito más arriba, destruye más arriba. Si hay uno alrededor del continente, tsunamis alrededor del continente, entonces destruye todo el mundo que vive al lado de agua, ¿verdad? Y si el agua no llega al centro, pues no llegó, pero todo lo de las costas se va a hundir. El problema no es que es imposible global, sino que cuántos terremotos habían. Esa es la pregunta científica. ¿Cuántos terremotos habían? El evento global. Se sabe entonces que los terremotos eran globales. Y si había terremotos, habían otras cosas. Volcanes, actividad volcánica. ¿Dónde? Por todo el mundo. Y una presión a todo el planeta. Es como si alguien está explotando de ira. Y todo ahí se sale por los poros. Eso es lo que pasó con la Tierra. Algo le dio. Es posible que la planeta sufrió un golpe. Todo el agua también. Si el golpe dio, todo ese agua se va estirado por donde quiera. Diluvio, tsunami inmenso. La presión a la planeta causará presión, sacar todo, lava, los volcanes explotando, sacando, vomitando todo lo de adentro. Además, las aguas del abismo, la fuente del abismo, vomitando el agua por la presión. Todo esto son científicamente creíbles, conceptos válidos. No es imposible. Puede suceder si algo da golpe así. Right? Y las cataratas de los cielos, ahora toda esa humedad, toda ese agua que está en el cielo, en la atmósfera, se va condensando y cayendo en forma de lluvia. Eso además está sucediendo a la misma vez. Terremotos, volcanes, movimiento del agua debajo, el movimiento del agua por los tsunamis. Y entonces el agua que está en el cielo, en el aire, en la atmósfera, todo eso condensando y empezando a caer agua, lluvia. Ok, un cambio de temperatura, vamos a hablar científicamente, un cambio de temperatura. Alright. Entonces aquí vemos, después de los 40 días, 40 noches, Dios
para todo esto. Dice, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Podía llover más? La respuesta es sí. Podía llover más. Dios paró, detuvo. ¿Qué quiere decir? ¿En qué condición quedó los cielos? Los cielos quedaron en una forma que tiene todavía agua, pero no todo lo que tenía. Dios detuvo. ¿Ok? Vemos entonces que las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Pero no dice que volvieron al cielo. Las cosas cambiaron. ¿Ve? Hay algo muy distinto en la tierra en comparación de antes el diluvio que después. Y se retiraron las aguas al cabo de 140 días. 140 días. Ok, 140 días. Ya estamos en las 4 o 5 meses. Y reposó el arca en el mes séptimo. 7 meses. No descansó el arca hasta 7 meses. Aunque ¿qué hizo? Se retiraron aguas. Aquí está diciendo que se retiraron aguas. No quiere decir que se fueron todas las aguas, sino que las aguas empezaron a retirarse. Ya están en retiro, pero no quiere decir que están eliminados. Para hacerlo más corto, dice aquí, el cuento todo aquí es que después de 1 año y 2 meses estuvieron ellos en la arca, ¿sí? En el año 601 de Noé, en el mes primero. Otro año pasó. Las aguas se secaron sobre la tierra, ¿viste? Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. 1 año después de lo que él podía mirar. Y en el mes segundo, todavía 2 meses más, y no se fue del arca. Todavía el segundo mes después, dice, y casi 3 meses, dice, en el mes segundo, a los 27 días del mes, o ya casi termina el mes, se secó la tierra. Estaba seco porque la tierra estaba en fango, mucha agua, mucho agua. Ahí muchas cosas cambiaron ahí. Entonces habló Dios, no sé, dice Salmo. Ahí tú ves que hay mucha agua aquí. Para que ustedes sepan, las evidencias del diluvio son muy comunes. Están en toda la tierra. La cosa es que muchos de los científicos no están viéndolo como producido por el diluvio. Hay científicos que han estudiado las piedras donde se encuentran los fósiles, donde hay fósiles en esas piedras. Y casi siempre ustedes que estudian un poco de la ciencia y la geología, usted conoce que los fósiles se encuentran mayormente en lo que ellos dicen piedras sedimentarias. Las piedras sedimentarias son piedras hechas bajo el agua. Primero hay agua estaba ahí, pero no obstante solamente agua. Vemos que el porcentaje muy común de donde están los dinosaurios y los otros animales es en rocas sedimentarias como que llaman shell, no sé cómo decirlo en español, pero es shell. Son piedras que cuando tú le das golpe se rajan en planchas, porque es la característica que está
que está formado con el agua, sedimentos en el agua. Pero lo que resulta es que cuando la ciencia va a reproducir, porque la ciencia son cosas, la definición de ciencia es lo que se puede reproducir en un laboratorio, o sea que se puede comprobar. Eso es lo que es la ciencia. Y lo que ellos han reprobado en el laboratorio, que la piedra sedimentaria, no, esas ciertas, ¿cómo se llama eso? Pisos, no son del agua estancada. Porque el pensamiento es que esas piedras se formaron con un gran océano que estaba ahí sentado por millones de años, y las cosas muriendo y cayéndose ahí, formando esos niveles. No, en la ciencia, en el laboratorio, no se descubrió eso, no se comprobó eso. Lo que hizo estas piedras, comprobaron, era que necesitaba agua yendo a alta velocidad. Y yo pienso que recuerdo que es como 1 pie por segundo. Eso por segundo, eso es agua moviendo 1 pie así. Eso es rápido. Para poder formar las piedras, los niveles que ellos ven en la naturaleza, en las piedras. So, la ciencia ya está confirmado que para tener esas piedras donde se encuentran esos fósiles, en su mayoría, se necesita agua que esté moviendo rápido, 1 pie por segundo, ¿ok? Y eso es como se forman esas piedras. Así que ahora tenemos el hecho de que la piedra en donde se formaron los fósiles de los dinosaurios y de los animales, era necesario un diluvio. ¿Y dónde se encuentran estos fósiles? Por todo el mundo. So, donde tú encuentras los fósiles por todo el mundo, ahí es prueba del diluvio. Había un diluvio. So, no era local. Los dinosaurios no murieron solamente en un lugar. Los dinosaurios murieron en todas las partes del mundo donde se encontraban. Right? So, esa es evidencia que no se puede negar. La ciencia lo ha probado. Que lo aceptan todo. No, tú no vas a ver aceptación. Vamos a esperar. Pero no se puede decir que la ciencia no concuerda lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo lo que sucedió. Now, ¿por qué no va a haber mucha más evidencia? O sea, claramente, pero recuerden que la tierra ahora me di de cuenta, en inglés no di este punto, pero ahora lo voy a hacerlo en español. Porque la tierra pasó por cambios después. Fíjese, ahora vemos en la Biblia que después, en las generaciones, por eso es que no llegué antes, en las generaciones de Noé tuvo varias generaciones después, right? Porque lo dejé allí. That's right, yeah. Yo me detuve en Génesis 9 y no fui a Génesis 10. Eso fue la razón. Por eso digo que si usted entiende inglés y español, debe ver los dos programas para que usted tener todo lo que yo diga. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, ¿viste? Génesis 10. No, nótese esto, mira lo que dice aquí. Y usted se va a dar de cuenta qué pasó entonces con todo lo demás. ¿Por qué no hay mucha más prueba del diluvio y de estas realidades? Y esto es aquí, la Biblia da la respuesta.
Yo voy a tratar de llegarme aquí. Si encuentro el nombre. Estoy buscando a Peleg, para que ustedes sepan. Peleg. Ok, en los hijos de... So, vamos a ver aquí. Dice aquí que en los días de Peleg, se dividió la tierra. Ok, so eso es lo que estoy buscando aquí. Dice aquí. Alright. Uno de estos tiene que decir. Aquí está, Peleg. Mira. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra fue dividida, ok. So quiere decir que antes de este tiempo la tierra estaba junto. No cabe duda que durante el diluvio empezó el cambio. Estas son varias generaciones después de Noé. So, empezó ya lo que pasó con el diluvio, lo que le causó, también ya empezó a cambiar la tierra en su forma de estar. Right? Y entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que usted no piense que la tierra solamente se movió, se dividió así como si fuera dos pedazos de plancha que flotando sobre el agua y se dividieron así. Eso no trabaja así. La tierra no trabaja así. Para que los continentes dividen, tienen que desaparecerse mucha tierra. Mucha de la crosta de la tierra, o sea, lo que queda de la tierra, las piedras de la tierra, tiene que desaparecerse. Cuando se está separando los continentes, la tierra tiene que ir en algún sitio. So, la tierra solo tiene dos modos de moverse. La tierra puede moverse así y tú ves lo que forma. ¿Right? La tierra se junta y la presión causa, porque sigue moviendo, causa que sucede esto. También puede suceder esto. Esto también puede suceder. Right? So, ¿y qué pasó si aquí hay mucha evidencia del diluvio? Aquí hay mucha evidencia de los dinosaurios, de todas esas cosas, los muertos que habían en el diluvio. ¿Qué va a pasar? Mira, esto es lo que pasa. ¿Y qué sucede con esto que entra debajo de la tierra? Se mete con la lava, se calienta y se vuelve a ser lava y otras cosas. La presión convierte esta cosa en las cosas que se encuentran debajo de la tierra. Todo eso se va. No queda nada casi. Va a quedar algunas cosas, lo que se quedó arriba, pero no todo. La mayoría de la evidencia va a ser ya fue dividido la tierra y toda esa evidencia se va a desaparecer. Usted va a ver, la tierra siempre ha estado en movimiento. Usted va a ver que por eso usted va a ver ciertas cosas viejas y otras cosas no tan bien.
Bien, entonces, evidencia del diluvio. Uno. Y si hay un lugar donde se ve la evidencia del diluvio, eso es todo, porque también hay un lugar donde había un esqueleto de dinosaurio entero de ese tipo. So, ese es el punto que quiero hacer. La evidencia del agua moviendo rápido es todo lo que hay. Se necesita agua moviendo rápido para formar ese tipo de piedra. So, esas son evidencias contundentes, no se pueden negar. ¿Okay? Y la Biblia en nada está en fuera de lo que la ciencia está descubriendo en estos días. En ninguna forma. Todo está en orden, o sea, lo que uno espera ver. So, hasta ahora, esta enseñanza, hemos visto que todo, si tú crees en la evolución, dinosaurio, o en la creación de Dios, que Dios hizo a Adán, si tú crees en la evolución del hombre, todo eso está en la Biblia, no está en contra de la Biblia. Cuando digo está en la Biblia, digo que en la Biblia hay espacio, hay el potencial que, aunque no lo dice ahí, hay tiempo para aquello. Hay lógica, hay razonamiento que sucede, que podía suceder. Hay razones porque Dios hubiera hecho así. Right? So, ese es el punto. No que la Biblia está diciendo evolución, esto, otro, dándonos ciencia. No, porque eso no es el propósito. Tampoco el propósito es darnos historia. Right? El propósito es comunicar las verdades de Dios para la salvación del hombre, nada más. Lo demás solo son cosas para nosotros hablar, especular. Si hay prueba, cuánto prueba tengo para mi especulación, el otro cuánto prueba tú tienes para su especulación en la Biblia, fuera de la Biblia, en ciencia, lo que sea, pero no impacta, no tiene nada que ver con el propósito principal de la Biblia y por la cual lo tenemos hoy día, de la palabra de Dios, que es para salvar el hombre, para que los hombres sepan lo que es la verdad de Dios para su salvación, no para los dinosaurios, no para la edad de la tierra, no para, porque son cosas que no son importantes ni para Dios, son inconsecuentes. Nosotros lo hacemos importante como para excusarnos de Dios, taparnos de Dios, escondernos de Dios. Pero eso no es el punto que Dios tiene. All right? Y como he explicado, todos esos puntos tienen explicación, tienen razonamiento científico. Así que no tienen excusa. Y en el fin del día Dios le va a decir, esto es la ciencia. Tú decías ciencia, pero esto es ciencia. Right? Y ustedes eran ignorantes. Y a otros usted ignoró. A propósito, esto sabiendo que esto era así. Y usted ignoró. Para allá. Eso es lo que va a suceder en aquel entonces. ¿Ok? Pero ahora tenga su día y alégrate. Y fue la noche y la mañana el próximo día. Te veo la próxima semana. Dios te bendiga a todos.